Buenas tardes a todos. Eh, Hoy vamos a iniciar nuestra quinta conversación introductoria a Filosofía para Niños como proyecto de educación filosófica y como programa que pretende introducir la filosofía en el currículo de la educación básica. Y el tema hoy es un tema central en Filosofía para Niños, la formación lógica. Filosofía para Niños cree fuertemente en que a la base de la formación del ser humano tiene que haber una estructura lógica básica. Es decir, la base primera y esencial de un buen desarrollo del pensamiento, con todo lo que eso implica en nuestra vida, en nuestra capacidad para buscar significado, para crear objetos, para comprendernos a nosotros mismos, la base primera de todo está en un adecuado desarrollo de la capacidad de razonamiento. ¿De qué voy a hablar? Como otros días, empiezo presentando la agenda de lo que voy a presentar. En primer lugar, voy a intentar mostrar cuál es el sentido y por qué es tan importante la lógica en filosofía para niños. Y a partir de eso explicaré en qué sentido se habla de lógica en filosofía para niños. Porque se habla al menos de tres sentidos distintos de la lógica. La lógica que ordinariamente llamamos lógica formal, la lógica informal o como la llama Lippmann, la lógica de las buenas razones y la lógica de la acción razonable. Y entonces, después de presentar esos tres sentidos de la lógica, me detendré un momentico a explicar cada uno de ellos y la importancia que tiene en la formación del pensamiento de los niños y de los jóvenes. Para concluir, haciendo una referencia a la obra clave donde Lippmann desarrolla su lógica, que es el descubrimiento de Harry. Porque el descubrimiento de Harry, que es la novela básica del programa, tiene como núcleo central la lógica. Sí, la lógica formal, pero también las otras dos lógicas de las que hablaremos más adelante. Y concluyo con una referencia a las habilidades y actitudes que se deben cultivar en Filosofía para Niños. Filosofía para Niños es un programa y es un programa que pretende cultivar determinadas habilidades de pensamiento, que pretende mejorar el pensamiento, digamos, desarrollando habilidades, pero por lo tanto tiene una clasificación y una organización de esas habilidades, en las que nos detendremos en su momento. Entremos en materia. Quisiera recordar que el día que presenté el programa de Filosofía para Niños, el primer objetivo que se planteaba este programa y uno de los principales objetivos de Filosofía para Niños en general es el desarrollo de la capacidad de razonamiento. Esa es la base principal. No es un asunto más, es la base misma sobre la que se funda el conjunto de Filosofía para Niños como un programa de educación filosófica. La lógica está a la base. En eso el programa recoge algo que era tradición en la formación filosófica de Occidente y que fue tradición por lo menos desde que se fundaron las universidades en el medioevo, que la puerta de entrada a todo saber, a todo conocimiento y por tanto la puerta de entrada a la investigación filosófica es el desarrollo de capacidades lógicas. En la universidad medieval todo el mundo tenía que entrar primero por lo que se llamaba la Facultad de Artes, donde estudiaban básicamente filosofía, en esa época sobre todo la filosofía aristotélica, y solo una vez tuvieran un conocimiento básico, particularmente de la lógica aristotélica, podían acceder a las otras facultades superiores, la Facultad de Medicina, la Facultad de Derecho y la Facultad de Teología. Esa idea de que a la base de toda formación lo primero y esencial es el desarrollo de las capacidades lógicas es una idea que recupera claramente Lippmann. La lógica está a la base de los procesos de lectura, escritura de los niños. La lógica está a la base del desarrollo de nuestra capacidad de expresión oral. La lógica está a la base de todo aprendizaje significativo que tenemos. Porque finalmente lo que pretende Filosofía para Niños es
desarrollar seres más razonables. Y el cultivo de la razonabilidad tiene como uno de sus criterios fundamentales el conocimiento de reglas lógicas básicas. No se puede ser razonable si uno se niega a cumplir con determinadas reglas fundamentales. Por ejemplo, y con eso volvemos a la antigüedad, a Aristóteles. Aristóteles fue el primero que dijo claramente, uno no puede entenderse con nadie si esa persona con la que se quiere entender no evita ser contradictorio. Cuando a alguien no le importa incurrir en contradicciones, dice una cosa y luego dice la otra, pues con esa persona no nos podemos entender porque no sabemos a qué atenernos. Para que se pueda cultivar la razonabilidad, hay que atenerse a reglas muy básicas. Uno tiene que decir una cosa, sostenerla, ser consecuente con lo que dice, ¿cierto? No decir ahora lo que le conviene y luego cambiar según le convenga. A esas personas que son así, no les creemos, simplemente. Simplemente cuando vemos que una persona cambia según le conviene, lo consideramos de mala fe o creemos que es una persona mentirosa. Hay unas condiciones de razonabilidad que todos debemos tener, pero esas condiciones de razonabilidad están ligadas a reglas para el uso del pensamiento. Y finalmente eso es la lógica. La lógica son reglas para el uso del pensamiento, reglas para razonar de forma correcta. Por eso, para el desarrollo de las diversas formas de pensamiento superior de las que hablamos ayer, el aprender a razonar de forma correcta es una condición esencial que no se puede dejar de lado. Si yo me contradigo, si yo no pongo cuidado en ser consistente en lo que digo, no podré ser intuitivo, ni podré ser analítico, pero tampoco podré ser crítico, ni creativo, etc. Todo eso nos exige una coherencia lógica. Muy bien. Sin embargo, ni la filosofía, ni la lógica, ni la filosofía misma son fines en sí mismos en filosofía para niños. Es decir, filosofía para niños tiene como uno de sus objetivos el desarrollo de la capacidad de razonamiento lógico, pero esa no es su finalidad. Lo que busca filosofía para niños no es solo formar muy buenos razonadores, niños y jóvenes que razonan muy bien, eso es muy importante, pero eso es muy importante para que tengan una capacidad para examinar las cosas y para ser más razonables. Podrían aprenderse muchas reglas y sin embargo no ser razonables. Lo esencial es la razonabilidad. El conocimiento de las reglas lógicas es un medio esencial para formar mejores personas, personas más razonables. No solo grandes argumentadores, este es un punto central. Lo esencial en filosofía para niños no es formar grandes argumentadores, de esos que pueden defender cualquier causa, como hacían los sofistas en la antigüedad. Los sofistas eran grandes argumentadores y podían defender la causa, cualquier causa, porque finalmente argumentaban poderosamente, de forma muy convincente, un poco como hacen los grandes penalistas, defienden a veces a los miserables mayores, a los zampones más grandes, a los políticos más corruptos, pero son grandes argumentadores que muchas veces ganan los casos por su capacidad de argumentación. En filosofía para niños no se trata de formar solo buenos argumentadores, se trata de formar personas razonables. El fin de filosofía para niños, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, es esencialmente ético y político, más que simplemente cognitivo, instrumental o incluso meramente argumentativo. La buena argumentación, el buen razonamiento es una condición de razonabilidad, pero no es toda la razonabilidad. Uno no es razonable porque argumente muy bien, o porque argumente a mucha velocidad, o porque argumente a mucho volumen e imponga su pensamiento a los demás simplemente a la fuerza. Pensar mejor y razonar de forma correcta son condiciones para ser mejores personas. Este punto de partida no lo podemos perder de vista, para que tengamos claro el sentido que tiene la formación lógica en filosofía para niños, porque la formación lógica está al servicio de la formación de una persona tolerante con valores democráticos, una persona solidaria que es capaz de entrar en interacción con los demás. Sin embargo, es cierto que la falta de razonabilidad es algo que percibimos a diario.
en muchas partes vemos que hay poca razonabilidad, más aún en el mundo de hoy. Basta meterse a las redes sociales para ver las peleas tan absurdas, algunas por tonterías, otras como las peleas entre facciones políticas defendiendo a ultranza intereses o de la izquierda o de la derecha o de cualquier partido político que sea, o defendiendo a ultranza las ideas de una determinada iglesia o de un determinado partido o de una determinada empresa o de un determinado grupo de ciudadanos. En la vida actual no tenemos muy buenos ejemplos de razonabilidad. La falta de razonabilidad la percibimos a diario en la política, muchas veces en las manifestaciones religiosas, en las opiniones que dan muchas personas a través de las redes sociales. Y eso nos genera perplejidad desde que somos niños. Desde niños nosotros queremos ver consistencia y muchas veces no la vemos. Hay un texto muy interesante en la literatura que tiene un gran valor educativo, que es la famosa carta al padre de Kafka, seguramente la han leído. Kafka le reclama a su papá que él no era consistente, que él, por ejemplo, imponía unas normas en la mesa, unos modales, y él era el primero que los violaba. Uno no puede imponer una norma y luego no cumplirla. Esto es falta de razonabilidad, falta de coherencia. Y los niños perciben esa falta de coherencia porque ellos quieren ser coherentes. Más aún, incluso muchas veces los errores de los niños son pura lógica. Yo cuando me he metido a analizar cómo argumentan los niños, cómo razonan, una de las conclusiones a las que he llegado siempre es que los niños intentan ser lógicos. Lo que pasa es que la lógica de los niños es distinta a la nuestra. Los niños, por ejemplo, yo recuerdo un niño que me decía en alguna ocasión, pero ¿por qué si se dice 23, 24, 21, 22, 23, 24, 31, 32, ¿por qué no se dice 11, 12, 13, 14 en vez de 11, 12, 13 y 14? ¿Absurdo? No, absurdo no, enteramente lógico. ¿Por qué la norma que se cumple más adelante todo el tiempo no se cumple cuando pasamos del número 10? Parece coherente, ¿no? Porque a veces uno oye que el niño dice, es que mi tío vinió anoche. Y entonces le dice, no, no se dice vinió, se dice vino. El niño no tendría por qué conocer las irregularidades de los verbos. Los irá aprendiendo con el tiempo, pero es coherente si el pasado de coger es cogió, el pasado de venir, ¿por qué no es vinió? Muchas veces los niños son tremendamente coherentes y a veces descubren incluso sutilezas lógicas, ¿no? Yo me acuerdo que una vez yo estaba con un amigo al que le gusta mucho la lógica, un profesor de lógica, y de golpe estábamos con mi hijo pequeño y el profesor de lógica, delante de muchas personas, a mí se me regó un poquito de tinto y me dijo, se le regó media gota. A todo el mundo le pareció normal, mi hijo se rió. Y entonces le preguntamos, ¿de qué te ríes? Me dijo, papá, ¿tú te das cuenta de las cosas absurdas que dicen ustedes? Media gota no existe. Como si, me dijo, no, media gota no existe. Una gota, por más chiquita que sea, es una gota, pero no existe media gota. Y mi amigo muy lógico dijo, sí señor, el niño fue el único que se dio cuenta de lo que yo dije. Yo lo dije con toda la intención de decir una cosa que era absurda, porque es pretender dividir cuantitativamente algo que está determinado cualitativamente. Una gota no se mide. Uno no dice es que una gota son 5 mililitros, no. Entonces no hay media gota, chiquita o grande, es una gota. Los niños captan sutilezas lógicas y hay un juego lógico muy bello que se puede hacer con ellos. Les encantan los enigmas como los que hemos resuelto aquí en algún momento, porque todo eso significa retos para su pensamiento. Porque los niños finalmente quieren ser razonables, buscan ser razonables y a veces se dan cuenta que los adultos no lo somos suficientemente.
Quería leerles como punto de partida un pasaje de uno de los cuentos que yo he escrito, que se llama La tarea de matemáticas. Lo tienen ustedes en la página 6 de los fragmentos de las novelas de filosofía para niños. Este cuento página, empieza en la página 5, pero lo que voy a leer es de la página 6. En este cuento, Patty, la niña, ha dicho una mentira para salir del problema porque no hizo la tarea de matemáticas, se quedó dormida. Bueno, finalmente ha montado y al final cae en la mentira, como es lógico. Pero al final hace la siguiente reflexión. El cuento termina en una autorreflexión de la niña, que se las voy a leer, ustedes la pueden seguir en la página 6. Después de hablar con Adriana, la profesora, después de hablar con Adriana, me sentí muy confundida. No solo había incumplido la promesa que le había hecho a mi mamá, sino que además me había inventado una mentira. Y lo peor, todo esto no sirvió para nada. De todas formas, saqué mala nota y perdí la materia. La niña está examinando, a ver, hice esto, y el resultado fue esto. Luego, la estrategia de decir mentiras no funciona. Después de pensar un rato, me sentí un poco mejor. Me había dado cuenta que decir mentiras no sirve de nada. Mejor dicho, que solo sirve para salir del paso. Si digo una mentira, me salvo solo por un momento. Pero después todo se complica. Yo que me iba a imaginar que mi mamá iba a ir a esa mañana al colegio. Claro, a ella la cogen la mentira porque casualmente la mamá va al colegio y la profesora se la encuentra y le pregunta que cómo ha seguido, porque ella se inventó la mentira que la mamá estaba enferma para... Dice, yo que me iba a imaginar que mi mamá iba a ir esa mañana al colegio. Y mucho menos que se iba a encontrar a Adriana apenas entró. Bueno, pero fue precisamente eso lo que ocurrió. Está bien, le dije una mentira a mi profe y le incumplí una promesa a mi mamá, pero voy a cambiar. Se lo prometí a Adriana. Claro que quién sabe si también le incumple a ella como le incumplí a mi mamá. Fíjense que es coherente en ese sentido, está intentando ser coherente. Dice, bueno, yo voy a prometer. Claro que, ¿cuánto vale mi promesa? Ya a mi mamá le incumplí una promesa, espero no incumplírsela a mi profesora. ¿Se dan cuenta? Me pongo a pensar y me vuelvo a confundir. Pero creo que Fernando tiene razón. Es mejor decir siempre la verdad. Lo que pasa es que uno nunca sabe las consecuencias. Imagínense que le digo a mi papá que me reprobaron en matemáticas. ¿Qué creen que me va a decir él? Ya sé lo que me va a decir, que fue culpa mía. Y lo peor es que tiene razón. Pero bueno, eso yo ya lo sé y estoy preparada para que me lo diga. Para lo que no estoy preparada es para la cantaleta que viene después, que él tiene que trabajar muy duro, que se esfuerza mucho todos los días para que mi hermano y yo podamos estudiar y que nosotros no le respondemos. Entonces ella examina el razonamiento de su papá. ¿Qué me dice mi papá? Me dice que él trabaja muy duro, cierto, que se esfuerza para que mi hermano y yo podamos estudiar, cierto, y que nosotros no le respondemos. ¿Es correcta esa conclusión? Lo que está haciendo la niña es análisis lógico, pero eso es solo una verdad a medias o una mentira a medias. Serán lo mismo. A ver si les puedo explicar el rollo que tengo armado en la cabeza. Mi papá dice que él trabaja muy duro para pagar nuestra educación. Hasta ahí es verdad. Pero también dice que nosotros no le respondemos. Eso ya no es cierto. Es la primera vez que yo pierdo una materia. Además, ¿qué tiene que ver mi hermano aquí? Él no ha perdido nada. La primera parte es verdad, pero la segunda no. Luego lo que dijo es medio verdad y medio mentira. ¿Ven que los grandes también pueden decir mentiras? Y si no dicen mentiras, por lo menos dicen medio verdades. ¿Se dirá así? Fíjense lo que está haciendo es, la primera parte es verdad, pero luego de eso se sigue una mentira. Pone dos premisas verdaderas y saca una conclusión falsa. Ese razonamiento no es correcto. Los niños son sensibles a las contradicciones de los adultos y las captan. Pero también pueden ser autocríticos. Dice, pero yo estoy suponiendo que mi papá me va a regañar y a lo mejor no es así. Él también es muy cariñoso y sabe comprender lo que a uno le pasa.
Creo que Fernando tiene razón, siempre es mejor decir la verdad. Y creo que Adriana, la profesora, también tiene razón. No hay ninguna razón para decir mentiras. Mi mamá también tiene razón. Y si mi papá me regaña, a lo mejor también tendrá razones para hacerlo. Todo el mundo tiene razón. Hasta yo tengo razón, aunque a veces diga mentiras y no cumpla mis promesas. He tomado este ejemplo porque es un ejemplo de cómo un niño puede tomar conciencia de su propia capacidad para dar razones, para ser razonable y por qué de esa manera él es capaz de captar que hay contradicciones lógicas en lo que le dicen los adultos. Muy bien, filosofía para niños quiere rescatar esa razonabilidad de los niños, pero quiere además cultivar esa razonabilidad de los niños. Quiere contribuir a que los niños razonen y los jóvenes y los adultos razonemos cada vez mejor. Y por eso considera que la lógica es una herramienta esencial. Sin embargo, lo que se entiende por lógica tiene al menos tres sentidos distintos en filosofía para mí. No existe en sentido estricto una cosa que se llame la lógica. Hay mucha gente que dice la lógica, como si la lógica fuera una sola, como si la lógica fuera un poco de reglas ya establecidas. Hay gente, además, que identifica la lógica, por ejemplo, con las reglas del silogismo, que fueron las que descubrió Aristóteles, o que identifica la lógica con las reglas de inferencia que se han ido descubriendo como reglas que se aplican en determinadas situaciones y que tienen una validez en diversos contextos, que eso lo ha ido descubriendo la lógica en su desarrollo desde la antigüedad, ¿cierto? Hay leyes lógicas, por supuesto, hay reglas que se aplican, pero la lógica no es simplemente las reglas del razonamiento correcto. Es decir, hay lógicas diversas y todas ellas tienen todas ellas tienden a un mismo fin, que es enseñarnos a razonar mejor en contextos distintos. Veamos, ¿cuándo necesitamos razonar? Un momento en donde necesitamos razonar y razonar bien, sin duda, es cuando queremos conocer algo de forma certera, verdadera. Porque si no razonamos en orden, no descubrimos nada. Un científico que simplemente prueba cosas y que procede al azar no llega a ninguna parte. La alquimia no es ciencia. La alquimia, estos señores que se ponían a mezclar cosas a ver qué pasaba, eso no era ciencia. Cuando llegó la química con Lavoisier ya enseñó cómo se hacían reacciones químicas y entonces había que medir bien cuánto de cada cosa y claro, para hacer ciencia necesitamos proceder de forma ordenada y sistemática porque queremos encontrar la verdad. Ese razonamiento, esa forma de razonar en la cual queremos demostrar y comprobar lo que decimos, fue lo que Aristóteles llamó la analítica. Y lo estudió muy detenidamente bajo la forma de un tipo de razonamiento demostrativo que era el silogismo. Y esas son las reglas básicas del razonamiento demostrativo. Eso luego se desarrolló y entonces se fueron también luego encontrando otras reglas, entonces que si P entonces Q y ocurre que P o entonces ocurre que Q, que eso es lo que se llama el modus ponens. Bueno, y hay cantidades de reglas, yo ahorita no me voy a poner a dar aquí una clase de lógica. Pero eso es lo que ordinariamente llamamos lógica formal. Y eso es lo que les suelen enseñar a uno en las universidades cuando le enseñan lógica. Entonces le enseñan cómo se examina la validez de un silogismo o cómo se aplican las reglas lógicas en una demostración. Entonces uno aplica esas reglas como la que acabo de nombrar, el modus ponens o el silogismo disyuntivo, etc. Eso es la lógica formal. Una lógica que nos muestra que hay unas formas de razonamiento que son válidas y que se pueden expresar bajo la forma de reglas. Esa es la lógica formal. La lógica demostrativa, muy importante en el ejercicio de la ciencia, muy importante en el ejercicio de muchas ciencias. Los abogados, por ejemplo, les enseñan muchísimo lógica formal, porque ellos tienen que saber razonar de forma ordenada.
todos lo necesitamos. Sin embargo, en muchas ocasiones no razonamos para conocer algo verdaderamente. Nuestro razonamiento no pretende ser demostrativo, sino solo queremos encontrar criterios y estrategias para justificar lo que pensamos al interactuar con otros. No queremos demostrar a otros, pero queremos argumentar. Es decir, queremos mostrar que podemos tener muy buenas razones para creer en algo, para hacer algo, para defender una idea. Entonces, por ejemplo, en las discusiones, cuando discutimos con otros, pues no podemos demostrar, ¿cierto? Cuando uno discute, el afán no es demostrativo. Otra cosa, si es una discusión científica donde yo tengo que llevar una serie de pruebas experimentales, eso es otra cosa. Pero en principio, cuando estoy discutiendo ideas con un grupo de amigos o con la gente con la que trabajo, yo no tengo que demostrar cada cosa que digo. Lo que tengo que dar es buenas razones, buenos argumentos. A ese ejercicio de buscar buenos argumentos, de buscar las mejores razones en el diálogo, fue lo que Aristóteles llamó dialéctica. Es decir, la dialéctica son todas aquellas estrategias, criterios que nos ayudan a conversar y a discutir de forma ordenada. Esto hoy en día se ha venido desarrollando mucho bajo la modalidad de lo que se llaman las lógicas informales. En los últimos 40 o 50 años muchos filósofos se han dedicado cada vez más también a las lógicas informales, es decir, a cómo se discute razonablemente, a cómo se construye un argumento que sea convincente, bueno, etcétera, que sea fuerte, que sea creíble, etcétera. Pero muchas veces ocurre que necesitamos argumentar, no demostrar, para justificar nuestras acciones, mostrando que es mejor actuar de una forma que de otra. Esto es muy común, por ejemplo, en los tribunales, ¿cierto? Tenemos que argumentar para mostrar que, por ejemplo, una persona acusada de un delito no es culpable. O si es culpable, el fiscal lo está acusando de cometer el delito, el abogado defensor tiene que mostrar que eso no es así. Y entonces tiene que recurrir a una serie de argumentaciones en las cuales intenta convencer, por ejemplo, a un jurado de que su defendido es inocente o su acusado es culpable. A ese conjunto de estrategias racionales que usamos para persuadir, para convencer a otros, eso es lo que ordinariamente se ha llamado retórica desde la antigüedad. Y es a lo que hoy llamamos lógica de la argumentación. ¿Cómo argumentamos para ser convincentes? Ustedes dirán, ¿y por qué todo esto tan abstracto? Porque es que en filosofía para niños se trata de formarnos en los tres sentidos distintos. Para que podamos razonar de forma ordenada y sistemática siguiendo reglas, como ocurre en la lógica formal. Para que podamos construir buenas razones en las conversaciones, en las discusiones que tenemos con todos en la vida ordinaria, y para que podamos construir discursos convincentes en aquellos ámbitos donde necesitamos convencer a otros, en la política, en los tribunales, incluso cuando nos dirigimos a un auditorio a quien queremos llevarle un mensaje determinado. Solo que esas tres formas de la lógica formal, la lógica informal o de las buenas razones y la lógica de la argumentación, tienen otros nombres parecidos también en filosofía para niños. Lippmann habla de la importancia de la lógica formal o de la lógica silogística. Es lo que también otros llaman la lógica proposicional clásica descubierta por Aristóteles. El estudio del silogismo, el estudio de las reglas de inferencia válida, bueno, todas esas cosas que son, digamos, la lógica más técnica, etc. Y Lippmann las utiliza muy bien. En Harry es un curso muy interesante de lógica formal. En Harry uno aprende a hacer análisis proposicional, cómo
todo lo que uno dice lo puede traducir a proposiciones y puede examinar si una proposición se sigue de otra o no se sigue, si una proposición es contradictoria con otra o no, bueno, etc. Todo eso es la lógica proposicional o la lógica formal o como se le llamó en la antigüedad la silogística, etc. Pero también, y esta es muy importante para el Lippmann porque es el punto de partida fundamental, existe la lógica informal o de las buenas razones, que es una lógica mucho más intuitiva y conversacional. Esta se trabaja mucho, sobre todo con los niños más pequeños. Anoche Gabriela preguntaba eso, un poco cómo ayudar a que los niños hagan un ejercicio metacognitivo. Esta lógica de las buenas razones es muy útil para eso, porque lo que les genera en los niños el hábito de preguntarse si algo es una razón y sobre todo si es una buena razón. Es una pregunta que muchas veces no nos hacemos, pero que es muy esencial en la vida. Y en tercer lugar, Lippmann habla también de la lógica del actuar razonable o racional, de cómo intentamos ser coherentes al pensar con nuestros propios actos y cómo finalmente buscamos a través del ejercicio argumentativo de nuestra capacidad lógica ser personas que tienen una conducta mucho más racional. En todos los textos de filosofía para niños ustedes van a encontrar muchas cosas de ese estilo. Hay pasajes, hay dos capítulos muy bonitos del descubrimiento de Harry, donde se da un caso muy particular. Un muchacho del curso de Harry, Daniel, es un muchacho que sus papás pertenecen a una secta religiosa bastante dogmática. Y entonces le prohíben ciertas cosas que porque se supone que eso la Biblia lo prohíbe, y entonces es un muchacho que vive atemorizado por todas estas cosas. Y cuando llega el momento de una izada de bandera en el colegio, este muchacho no le dicen pues que vaya a izar la bandera y tal, y él se pone muy mal y no es capaz, y entonces empieza todo un conflicto, y entonces hasta que se dan cuenta que al muchacho los papás le han dicho que él no puede hacer un homenaje a la bandera porque la bandera es un ídolo y que no se pueden adorar ídolos, que solo se puede adorar a Dios, y entonces empieza todo un conflicto. Finalmente el muchacho termina retirándose del colegio porque entran en conflicto con los papás. Bueno, a propósito de eso se da una discusión muy interesante en clase sobre qué era lo que debía hacer este muchacho Daniel. Y luego la profesora además cuando los va dejando argumentar, les empieza a exigir que sus razones sean buenas. Y es muy crítico con las razones de estos jóvenes. Hay muchos pasajes de los textos de filosofía para niños donde se puede ver muy bien cómo funcionan estos tipos distintos de lógica. Pero expliquémoslos un poco más despacio. Hablemos primero de por qué es importante la lógica formal en la educación filosófica de los niños y jóvenes. Sí, ¿qué sentido tiene que los niños y los jóvenes aprendan el sistema de las proposiciones? Por ejemplo, que lean a Harry, porque en el descubrimiento de Harry a lo que se van a enfrentar los muchachos es a que van descubriendo las reglas del pensamiento. Es muy interesante cómo las aplican a situaciones, pero lo que le ayuda a uno Harry es a que descubra que todo lo que uno puede decir puede ser traducido a un lenguaje de 4 formas básicas de proposiciones. Todos los X son Y, todos los perros son mamíferos. Ningún perro es mamífero. Algunos perros son mamíferos, algunos perros no son mamíferos. La primera es una proposición universal afirmativa. Todos los perros son mamíferos. La segunda es una proposición universal pero negativa. Ningún perro es mamífero. La tercera es una proposición particular positiva, afirmativa, perdón. Algunos perros son mamíferos. Y la última es una proposición particular pero negativa. Algunos perros no son mamíferos. La primera, todos los perros son mamíferos, incluye toda la clase de los perros
en la clase más grande de los mamíferos. Todos los perros pertenecen a la clase más grande de los mamíferos. La segunda, ningún perro es mamífero, excluye todos los perros de la clase de los mamíferos. La clase de los perros y la clase de los mamíferos son dos clases totalmente distintas y no existe ningún elemento común entre ellos. La tercera, algunos perros son mamíferos, incluye una partecita de los perros en la clase de los mamíferos. Y la última, excluye una partecita de los perros de la clase de los mamíferos, porque lo que dice es que algunos perros no son mamíferos. Mucho de lo que uno dice, o todo lo que uno dice, puede ser traducido a ese lenguaje. Y cuando uno es capaz de traducirlo a ese lenguaje, y eso es lo que descubre Harry, se da cuenta mucho más rápidamente de las contradicciones. Se da cuenta, por ejemplo, que dos proposiciones se niegan mutuamente, eso se llama contradictorias, ¿cierto? La proposición primera es contradictoria de la última de las que nombré. Si es verdad que todos los perros son mamíferos, tiene que ser falso que algunos perros no son mamíferos. La segunda contradice a la tercera. Si es verdad que ningún perro es mamífero, tiene que ser falso que algunos perros son mamíferos. Bueno, y ocurre al revés. Si es verdad que algunos perros no son mamíferos, tiene que ser falso que todos los perros son mamíferos. Entonces, uno, aprendiendo este tipo de cosas, ¿qué es lo que le pasa? Que aprende a pensar dentro de un sistema de reglas. Ese es el primer punto clave. ¿Por qué es tan importante la lógica formal en la educación de los niños y jóvenes? Porque los acostumbra a pensar dentro de un sistema de reglas. Hoy en día la gente no piensa dentro de un sistema de reglas. Hoy en día piensa por impulsos. Le pareció bonito lo que dijo alguien en la televisión, le pareció interesante lo que dijo alguien, a lo mejor muy ignorante, en una red social, le pareció muy lúcido la barbaridad que cada día se le ocurría a Trump y estaba dispuesto incluso a salir a defenderlo. Hoy pensamos por impulsos y por impulsos bastante carentes de racionalidad. La lógica formal nos enseña a pensar dentro de un sistema de reglas y nos acostumbra entonces a pensar de una forma ordenada y sistemática. Nos ayuda a estructurar el pensamiento y a pensar sobre el propio pensamiento, a generar metacognición. Porque cuando uno conoce las reglas, empieza a entender las reglas, entiende cómo funcionan y las empieza a aplicar, empieza a darse cuenta de cómo está pensando y empezará a hacerse consciente de muchos de los errores en que incurre al pensar. La lógica formal forma hábitos de racionalidad en contra de nuestra tendencia actual a pensar de una forma desestructurada y en tips. Yo una de las cosas que les digo a todos mis alumnos es, si ustedes quieren aprender, tienen que acabar con un poco de hábitos que destruyen su capacidad lógica. Primero que les digo es, no resumen. Lo primero que les digo a los estudiantes es, si yo les pongo a leer un texto y vamos a discutirlo, no quiero un resumen. Porque un resumen es pegar cosas sin buscarle un orden. Yo quiero una síntesis, donde hay una idea directiva que se va desarrollando. Eso es pensar en orden. No resumen, no tips. Ese cuento de que mucha gente habla y entonces simplemente pone un poco de punticos y va hablando de cada uno de ellos suelto, no. Cada cosa que uno va diciendo se tiene que ir relacionando la una con la otra. Uno puede señalar y enumerar cosas, por ejemplo, pone un par de puntos y entonces enumera cosas, pero es que la enumeración está ligando con lo anterior, no está dejando cosas sueltas por todas partes. A través de la lógica formal, y ahí está gran parte de su importancia, se cultivan lo que Lippmann llamaba en una expresión muy bella, los valores de la racionalidad, la consistencia, la consecuencia lógica y la coherencia. Me explico. ¿Qué es ser consistente? Es tener
el hábito de pensar sin incurrir en contradicciones. Claro, además la gran ventaja, el que piensa ordenadamente siguiendo reglas, se da cuenta cuando las reglas se rompen y se da cuenta cuando incurrimos en contradicciones. Entonces, la persona consistente es una persona que se habitúa a pensar sin incurrir en contradicciones. Puede que caiga en contradicciones, pero las irá descubriendo y dice, bueno, yo estaba diciendo esto, pero ahora digo esto, no parece muy consistente haber defendido esa idea y ahora defender otra, ¿no? O si va a cambiar de idea, tiene que encontrar razones, buenas razones para cambiar de idea y poderla justificar, ¿cierto? Pero además, la consistencia lógica es otro valor clave de la racionalidad, que es la capacidad para pasar de premisas verdaderas a conclusiones verdaderas, para ir razonando en orden. Fíjense que eso fue lo que descubrió Patty en su papá. Su papá no tiene consecuencia lógica. Él pasó de premisas verdaderas a conclusión falsa. Premisas verdaderas, que él trabaja mucho, que está pendiente de sus hijos, todo eso es verdad. Conclusión, que los hijos le fallan. No, esa conclusión no se sigue de las premisas. Lo que descubre Patty es que en lo que ha dicho su papá no hay consistencia lógica. No hay consecuencia lógica, perdón. Pero también coherencia, que es la disposición para pensar de acuerdo con un conjunto de reglas determinadas. Es saber ver las reglas y darse cuenta, no, yo esta conclusión no la puedo sacar. Yo no puedo sacar de dos premisas verdaderas una conclusión falsa, que fue lo que le pasó al papá de Patty. Yo no puedo sacar de dos premisas particulares una conclusión universal, ni de dos premisas universales una conclusión particular, ¿cierto? Hay un sistema de reglas que me indica a mí qué cosas puedo inferir de forma correcta y cuáles no. Y quien aprende a manejar ese sistema de reglas, quien domina un sistema de reglas para pensar, está mejor preparado, primero para percibir las contradicciones. Porque cuando uno conoce las reglas se da cuenta que esta persona al razonar violó una regla básica. Y entonces se da cuenta uno que hay contradicción. Descubre uno falacias, ¿no? En los políticos, en muchos discursos de todo tipo, uno descubre una cantidad de falacias todo el tiempo. Empieza a darse cuenta que hay afirmaciones que son confusas, que son ambiguas, que son vagas, etc. Porque finalmente una mente lógica, ¿contra qué lucha? Yo siempre diría que una mente lógica lucha contra cuatro cosas que debilitan el pensamiento, que corrompen el pensamiento. Y esas cuatro cosas básicas son estas. Uno, la vaguedad. Esos términos indefinidos que no significan nada y que utilizamos todo el día. Mejor dicho, tenaz, que no sé qué. Un poco de vaguedades que usamos en nuestro lenguaje. Ambigüedad. Términos que pueden tener significados distintos y que se utilizan indistintamente y a veces generan equívocos, porque se utiliza el mismo término en sentidos distintos, ¿no? Yo puedo utilizar el término fin en sentidos distintos, ¿no? Y entonces yo puedo decir que la muerte es el fin de la vida, queriendo decir que la muerte es como la meta que buscamos en la vida, o simplemente tomo el término fin como conclusión, terminación de algo. Son dos sentidos muy distintos. Y yo puedo utilizar términos de forma ambigua y utilizando términos de forma ambigua generar contradicciones y decir cosas absurdas, etc. Por supuesto, contra lo tercero que lucha una mente lógica es contra la contradicción, contra hacer afirmaciones que se niegan la una a la otra. Si es verdadero que ningún perro es mamífero, tiene que ser falso que algún perro sea mamífero. Si es verdadero que algunos perros son mamíferos, tiene que ser falso que ningún perro es mamífero. Uno empieza a entender que hay cosas que no se pueden afirmar al mismo tiempo.
Y contra lo otro que lucha es contra la irrelevancia, es decir, contra el que no haya premisas suficientes para sacar una conclusión. A veces ponemos unas premisas y sacamos una conclusión que no tiene nada que ver con lo que hemos puesto como premisa. Eso se llama irrelevancia. Uno tiene que ver si de las premisas se sigue la conclusión. Si la conclusión no se sigue de las premisas puestas, el argumento es irrelevante. Y muchísimos argumentos en nuestra vida son irrelevantes. Si nos pusiéramos, por ejemplo, a ver el discurso de un político, entiendo que en Ecuador tienen mañana o el domingo tienen elecciones, coger un discurso de un político y seguro que ahí encontraríamos, si tenemos capacidades lógicas, descubriríamos una cantidad de términos que se usan de forma vaga, ambigua, contradicciones tremendas en cosas. Ayer dijeron una cosa, ahora dicen otra cosa totalmente diferente según les conviene, y sobre todo mucha irrelevancia en muchas de sus argumentaciones, ¿no? Parten de unas premisas para llegar a unas conclusiones que no tienen nada que ver con las premisas que han puesto. La lógica formal es muy esencial porque nos ayuda a llevar una vida mucho más razonable y nos ayuda a tener a pensar dentro de una estructura que, eh, que nos permite captar cuando cometimos errores, cuando incurrimos en falacias, en contradicciones, etc. Pero no en todas las situaciones de la vida podemos decir, esto es contradictorio con aquello, esta premisa, esta conclusión no se sigue de estas premisas. Ese es un análisis un poco más elaborado que supone una formación lógica mucho más compleja. Sin embargo, en la vida cotidiana sí tenemos la posibilidad de dar razones. No siempre es posible pensar siguiendo reglas estrictas como las de la lógica formal, pero siempre podemos evaluar nuestra razón. Necesitamos encontrar criterios que nos permitan hacer mejores juicios. Esa palabra es muy importante en filosofía para niños. Lippmann le da mucha importancia. Criterios, herramientas de juicio. Eso es lo que, en eso consiste el pensamiento crítico del que hablábamos ayer, ¿no? El pensamiento crítico consiste en saber encontrar los criterios adecuados y relevantes para hacer mejores juicios. ¿Cuáles son los criterios adecuados y relevantes cuando tenemos que definir sobre la continuidad de un muchacho en el colegio? ¿Cuáles son los criterios adecuados y relevantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir por quién votar para la presidencia de mi país? Que el señor que sea muy bien plantado y que a lo mejor eso no es adecuado y relevante. Que el señor sea muy buena persona y que la hija lo quiera mucho. No, pues es que no queremos un presidente para que tenga una hija que lo quiera mucho. Lo que tenemos que mirar es si tiene capacidad para gobernar, tenemos que examinar su trayectoria, bueno, una cantidad de cosas que todos ya conocemos. Uno tiene que encontrar los criterios adecuados y relevantes a la situación. Y para eso, en la vida cotidiana necesitamos razones. En la vida ordinaria hacemos tres cosas claves. Pedimos razones a los demás, damos razones y evaluamos razones. Dar, pedir y evaluar razones. Esas son tres claves fundamentales. Y esa es una clave esencial del trabajo que se hace en filosofía para niños. A los niños siempre hay que pedirles razones. A ver, tú dijiste eso, maravilloso. A ver, explícame por qué crees que es así. Dame una razón para eso. En el relato de la tarea de matemáticas, eh, cuando a Patty ya se descubre la mentira, porque la mamá va al colegio por casualidad y la profesora le dice que cómo ha estado, que ha estado muy enferma, y él le dice, yo no he estado enferma. Entonces se dan cuenta que la niña ha mentido. Entonces la profesora llama a Patty, Adriana, la profesora le dice, Patty, ven para acá, cuéntame por qué dijiste esa mentira.
Pero le dice, no, es que yo estaba viendo el programa de televisión y estaba muy chévere, y yo le prometí a mi mamá, pero luego me quedé dormida. Entonces, Adriana le dice, yo no te estoy pidiendo una causa, te estoy pidiendo una razón. Tú me estás dando las causas, es decir, ¿qué pasó? ¿Qué pasó para que tú no presentaras la tarea? Sí, que te quedaste dormida viendo televisión, estabas cansada, todo eso es cierto. Pero tienes una razón para no haberla hecho. Tienes una razón para mentir. Entonces la niña tiene que decir, no, no tengo ninguna razón. No tengo manera de justificar que haya mentido. A ellos hay que pedirles razones. Claro, también hay que darles razones porque ellos no las van a exigir. Pero además, entre todos, necesitamos evaluar las razones que utilizamos. Y aquí la pregunta de Lehman es una pregunta muy bella y esa aparece en muchas novelas y es, ¿y eso por qué es una buena razón? Que a uno le duela la inyección es una buena razón para no ponerse una inyección. Que uno crea que las farmacéuticas están haciendo un gran negocio con la vacuna del COVID es una razón para no ponerse la vacuna del COVID. Es una buena razón para eso. Uno siempre tiene que evaluar qué es una buena razón y hay que discutir por qué unas razones son mejores que otras. Hay razones, hay buenas razones y hay razones mejores que otras. A veces hay dos buenas razones y hay que ver cuál es la mejor entre ellas. Entonces, el ejercicio permanente de dar, pedir y evaluar razones es algo que podemos y debemos hacer desde la infancia. Y es la puerta de entrada al ejercicio lógico. Si no empezamos por pedir buenas razones, pues no cultivaremos personas razonables. Si dejamos que las cosas se hagan por capricho, por costumbre, simplemente por autoridad, eso no nos hace razonables. La persona que dice, ¿y usted por qué hizo eso? Ah, pues porque me mandaron. Yo cumplo órdenes. Esa no es una persona responsable. No estoy diciendo que deba desobedecer. Uno cumple órdenes de quien tiene autoridad sobre uno. Pero si esa orden es una orden miserable como matar a alguien, no. A veces muchos policías corruptos dicen, ah, es que yo cumplía órdenes. Sí, pero es que usted cumplir órdenes no justifica que mate a otra persona. Cumplir órdenes no es una buena razón, muchas veces. Ah, no, se me dio la gana. Capricho. Esa no es una buena razón. Ah, pues así lo ha hecho todo el mundo siempre, no sé por qué usted quiere que ahora que, que estemos acostumbrados a hacerlo así, eso no es una buena razón. ¿Qué, ¿Qué es una buena razón para actuar? ¿Cómo la podemos justificar? Por ahí empieza el ejercicio lógico. Las buenas razones, sin embargo, no las podemos exponer como exponemos un argumento en lógica. Premisa tal, premisa 1, premisa 2, conclusión. No. Las buenas razones son mucho más intuitivas. No son caprichosas, no. Son intuitivas. Saben responder a situaciones. Decía un gran pensador francés, Blaise Pascal, que el corazón tiene razones que la razón no comprende. El corazón tiene razones que la razón no comprende. Las buenas razones es eso. Son esas razones del corazón, pero que deben cumplir con ciertas condiciones. Por ejemplo, son razones que surgen de un hábito general de reflexión. Es decir, las buenas razones las dan hombres razonables, que son sensibles a los contextos particulares, que entienden las situaciones, pero que hacen primar motivos universales. Yo a veces pongo este ejemplo como ejemplo de buenas razones. Yo viví muchos años en un pueblo cerca de Bogotá que se llama La Calera. Y es mucho más arriba de Bogotá y hay una carretera por donde van muchos ciclistas porque es la carretera donde se entrenan subiendo. Entonces es una carretera donde hay muchísimos ciclistas y yo desde que llegué a vivir en La Calera siempre tuve
claro que algún día podría encontrarme con el accidente de un ciclista, que son más o menos frecuentes. Y desafortunadamente nunca yo personalmente cogí a un ciclista, sin embargo, hace ya bastantes años, un día iba bajando y de golpe un ciclista me pasó por la izquierda y fue y se estrelló de frente contra un gran camión, una tractomula, decimos en Colombia, y voló por los aires y eso fue terrible. Un carro que estaba delante de mí apenas vio la situación, salió y se perdió. Entonces yo quedé de frente con el muchacho que se estrellado en muy malas condiciones y su compañero que lo venía acompañando me dijo, señor, ayúdeme. Claro, cuando uno se hace responsable de esas situaciones es muy difícil porque uno puede terminar implicado. Entonces yo le dije, mire, yo con todo gusto le ayudo, pero le pongo ciertas condiciones. Primera, usted me consigue un policía que detenga al señor de la tractomula, porque él es el responsable, yo no tengo nada que ver en el accidente. Yo con todo gusto le ayudo, pero tan de buenas que en ese momento apareció un policía y paró al de la tractomula. Segundo, usted va conmigo, porque yo no me puedo hacer responsable de una persona que no conozco. Me dijo, ay, pero es que mi bicicleta y tal. Le dije, si la bicicleta está por encima de su amigo, problema suyo. Pero usted tiene un minuto para decidirse. Si usted en un minuto no se decide a montarse en mi carro con su amigo, yo lo llevo al hospital. Porque es que no, aquí no podemos esperar, su compañero está muy grave. Bueno, finalmente el tipo tiró la bicicleta, se montó al carro, lo llevé al hospital. Afortunadamente la persona se logró salvar. Que después me puse a pensar por qué había actuado así. Yo creo que entendí la situación porque yo me había preparado para eso. Porque de alguna manera esa posibilidad siempre la había contemplado y había considerado los riesgos de una situación así y cómo debería uno actuar, ¿cierto? Las buenas razones son intuitivas en el sentido de que aparecen de un momento a otro, pero se van preparando en la medida en que uno intenta comprender la situación. Y claro, al, 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 al enfrentar esa situación yo tenía claro que entendía la situación, era una persona que estaba en peligro de muerte y que había que invocar lo más esencial. Yo tenía que defender la vida de esa persona, pero tenía que defender mi propia seguridad. Las buenas razones son contextuales. ¿Cómo puede uno dar buenas razones? Esa es una tarea esencial en la vida, cómo construir buenas razones. Una de las mejores formas de cultivar las buenas razones es el diálogo filosófico, la discusión filosófica. Buena parte del ejercicio que se hace en filosofía para niños es acostumbrarnos a desarrollar el hábito de las buenas razones. Hablemos de la tercera forma de lógica de la que se habla en filosofía para niños, lo que Lippmann llama la lógica del actuar razonable. No tiene sentido aprender lógica si eso no nos sirve para ser más razonable en nuestras acciones de todo tipo en la vida cotidiana. La lógica debe ser aplicable a situaciones vividas por los niños, por los jóvenes, y tiene que ver con temas tan diversos como la reflexión ética. Para actuar bien necesitamos buenas razones, pero también necesitamos buenas razones, por ejemplo, para hacer una obra artística, ¿cierto? Uno debe poder dar buenas razones de por qué lo que quiero pintar necesita colores vivos o por qué recurro a determinadas formas. Uno tiene que dar buenas razones en política para justificar emprender determinadas acciones. Uno tiene que poder dar buenas razones de sus emociones. Uno, sobre todo, razona para irse formando una identidad propia. Uno tiene que dar buenas razones de sus creencias. Este ejercicio de actuar de forma razonable en religión, en política, en arte, en todo, en la vida, en la familia, en las relaciones con los amigos, etc. Esto es lo que Lippmann llama la lógica del actuar razonable. La lógica tiene que informar, darle forma a las diversas modalidades del pensamiento superior de las que hablamos antes. La lógica de la acción razonable es la que nos ayuda, por ejemplo, a actuar de forma solidaria también, a intentar entendernos
en relación con otros, poniéndonos en los zapatos de otros. Pero también la lógica de la acción razonable nos hace pensar, por ejemplo, que una obra demasiado recargada, en donde se pierde la armonía entre sus elementos, no es una obra bella. La lógica también tiene que ver con la creación estética, con la vida política, con las emociones. Las emociones tienen que tener una proporción, no pueden ser desbordadas. Las emociones son muy válidas, pero tienen que ser razonables. Hay una frase preciosa de Aristóteles, al final del segundo libro, La Ética Nicomaquea, que a mí me encanta, dice, airarse es cosa muy fácil. Que a uno le dé ira, como decimos en Colombia, que uno se emberraque. Eso es fácil. Pero Aristóteles dice lo difícil, pero lo virtuoso, lo valioso, es que uno le dé ira con el que toca, cuando toca, por lo que toca, en la medida que toca. Que uno se ponga bravo, pero por algo que valga la pena, no por cualquier pendejada. Y con el que realmente cometió el acto injusto, no que todo el mundo lleve del bulto, todo el que esté ahí, no, la ira, dirija su ira hacia la persona que cometió la injusticia, ¿cierto? De la forma adecuada, no tiene que gritar, ni saltar, ni pegar, etcétera, por el tiempo adecuado, ¿no? Ese es el punto, eso es la lógica del actuar razonable. Aprender a ver que hay una proporción, un logos, una lógica en las propias emociones. Por eso la lógica tiene que iluminar todas nuestras formas de pensamiento. Y para ello debe poder ser aplicable a la resolución de todo tipo de asuntos prácticos. Ya les mostraba, antes les hablé del ejemplo de este muchacho en el descubrimiento de Harry, que es hijo de una familia donde tiene una religión tremendamente dogmática, que toman la Biblia de forma totalmente literal, etcétera, y que le hacen un daño tremendo, ¿no? Se trata de de utilizar nuestra capacidad de razonamiento para enfrentar problemas prácticos, para enfrentar nuestras creencias religiosas, para enfrentar todas las dificultades que tenemos en la vida. Eso es lo que se hace de forma muy bella y muy interesante en el descubrimiento de Harry. El descubrimiento de Harry sí es una novela de lógica formal. El descubrimiento de Harry lo que trata es cómo se construye el sistema de las proposiciones en lógica y cómo aprendemos a razonar ordenadamente, a identificar contradicciones, etcétera. Pero eso se hace vinculado a las situaciones que vive una comunidad de jóvenes, a las cosas que les pasa en su casa, en su barrio, en su colegio, con sus amigos, o cuando visitan un lugar público como un museo. Y entonces todas esas reglas que han ido aprendiendo les sirven para interpretar lo que les pasa en un bus cuando van de camino al colegio, lo que les pasa al visitar un museo, al ir a una fiesta, etcétera, etcétera. El descubrimiento de Harry es la novela más importante, y lo he dicho varias veces, del programa de filosofía para niños. No solo porque fue la primera, porque de ella nace el resto del programa de filosofía para niños, fue la que sirvió de modelo para todas las demás, es el eje en torno al cual gira todo el programa. El programa se construye, como lo expliqué el segundo día, a partir del descubrimiento de Harry hacia novelas como Harry, como Elisa, Susie y Marcos, y hacia atrás, hacia novelas como Pixie, Pío y Mechas y Elfie, sino porque hay algo más importante aún. El primer gran modelo que tenemos de una comunidad de investigación filosófica es este grupo de Harry y sus amigos. Harry, Elisa, Susie, Marcos, Toño, etcétera, etcétera. Porque todos ellos son estilos de pensamiento distintos, pero que se van conjugando en la búsqueda, en la investigación, en la comprensión de los problemas que les interesan a todos. El descubrimiento de Harry es la puerta de entrada a la investigación filosófica. Lo dije muy de pasada el segundo día,
Cada novela de filosofía para niños tiene un manual para el profesor, donde hay herramientas de todo tipo para trabajar en un aula de clase. El manual para el profesor del descubrimiento de Harry se llama precisamente investigación filosófica, porque en Harry lo que aprendemos es el método de la investigación filosófica. Allí se adquieren las herramientas básicas de la investigación filosófica. Por eso es tan esencial comprender el descubrimiento de Harry. Es una condición de todo el trabajo de filosofía para mí. Hay partes, por ejemplo, sé de personas en Argentina, a una de las que manejó el programa en Argentina en un tiempo, no le gustaba Harry, porque ella odiaba la lógica, porque le parecía que la lógica era, eso era una cosa como aburrida de filósofos hartos, y ella finalmente pues era una filósofa de avanzada, radical y tal, y entonces odiaba la lógica y entonces decidió que no, que suprimía el descubrimiento de Harry y cualquier referencia en cualquier otra obra de Lippmann al descubrimiento de Harry. Eso era mutilar el programa de filosofía para niños en su esencia básica, porque Harry es la base de todo el programa. No entiende uno, Elisa no se entiende sin conocer Harry, porque las reglas que se descubren en Harry se aplican a situaciones de la vida personal, a situaciones éticas en Elisa, se aplican a la construcción de poesía en Susie, etc. Por supuesto, el descubrimiento de Harry no es una novela tan fácil de comprender, eso tiene una estructura un poquito más compleja. De todas maneras, yo me tomé el trabajo hace unos años de escribir una pequeña introducción, se llaman unos apuntes para la comprensión del descubrimiento de Harry. Lo tienen ustedes en el aula virtual, está publicado en una revista de filosofía en Colombia y está disponible en internet para el que lo quiera. Se llama así, Apuntes para la comprensión del descubrimiento de Harry. Ahí yo intento presentar como algunas claves de lectura para ir entendiendo cómo se va estructurando la novela, cómo se puede trabajar con ella en un aula de clase. El trabajo con Harry, que es la novela central del programa, que es la novela donde se trabaja más directamente la lógica, supone entender una cosa clave. ¿Cuál es el protagonista del descubrimiento de Harry? La respuesta obvia es esta, pues Harry. Si la novela se llama El descubrimiento de Harry, pues el protagonista es Harry. Sí, eso es cierto. Pero hay un protagonista más esencial que Harry, el pensamiento. La novela del descubrimiento de Harry es la trama de cómo el pensamiento se descubre a sí mismo a través de este grupo de jóvenes que se empiezan a preguntar cómo piensan y por qué piensan de la forma que piensan y cómo es que pueden llegar a conclusiones válidas razonando de esta o de aquella manera, o por qué incurren en contradicciones, o por qué es mejor pensar de esta manera que de otra, o qué es lo que pasa en nuestras mentes y a qué se parecen nuestras mentes. Esa, el, el, el protagonista esencial del descubrimiento de Harry no es Harry, es el acontecimiento del pensar. Y si uno puede preguntar, bueno, ¿y entonces por qué el descubrimiento de Harry? ¿Qué fue lo que descubrió Harry? Harry descubrió una cosa muy interesante, y es que hay una estructura para pensar de forma ordenada y sistemática. Eso es el sistema de las proposiciones categóricas. Eso fue lo que descubrió hace muchos siglos Aristóteles. En la antigua Grecia había unos señores que eran unos maestros del engaño, que eran unos argumentadores fantásticos, tipos muy inteligentes, pero que con tal de ganar una discusión estaban dispuestos a todo. Con tal de convencer de sus puntos de vista a los demás, recurrían a cualquier cosa. Esos eran los famosos sofistas. Eran muy valiosos y muy interesantes los sofistas, pero eran sobre todo grandes argumentadores. Sócrates se enfrentó con ellos en la plaza pública, los enfrentó a preguntas. Platón los enfrentó en sus diálogos. La pelea de Platón con los sofistas fue una pelea literaria, fundamentalmente. Aristóteles vivió en una época en que los grandes sofistas ya habían pasado.
Pero él se dio cuenta de una cosa, que si uno quería mostrar que había errores en la forma de argumentar en los sofistas, tenía que poder probar que había una forma de razonar que era correcta. Aristóteles escribió una pequeña obrita que se llamaba Las refutaciones sofísticas, donde descubre las falacias en que incurren los sofistas. Pero también escribió otras obras, sus primeros, sus segundos analíticos, sus tópicos, etcétera, que fueron obras en donde él fue intentando describir cuál era la forma adecuada de razonar. Ese es el origen de la lógica. Muy bien, aquí también se trata de eso, de cómo los niños pueden descubrir que hay, lo que descubrió Harry, que hay un sistema que nos sistema de reglas que nos permite pensar de forma ordenada y sistemática. Claro, pero todo eso está dentro de una trama narrativa y entonces uno tiene que comprender al tiempo la estructura lógica y la estructura narrativa de la novela. Porque lo que hace Lippmann muy bellamente es que entrecruza los conceptos claves de la lógica formal con una historia de muchachos que intentan comprender lo que les pasa en su colegio, de comprender a sus padres, de comprender los acontecimientos que viven a diario. Además, con la ayuda muy interesante de sus maestros. Porque los maestros que aparecen en las novelas de Lippmann, por ejemplo, los maestros que aparecen en el descubrimiento de Harry, son seres muy razonables, que no les imponen un modo de ver las cosas a sus estudiantes, sino que los acompañan en sus descubrimientos. Cuando Harry va descubriendo ciertas reglas, él va y se las comenta al profesor en clase y el profesor les pone nuevas preguntas y les ayuda a que organicen mentalmente lo que han descubierto. Lo que uno aprende con el descubrimiento de Harry es que tiene una herramienta poderosa para pensar, que es aplicable a otros campos de la investigación filosófica, a la ética, a la estética, a los problemas políticos, religiosos, etc. Y sobre todo, además, descubre que las reglas de la lógica son tan importantes cuando se aplican, como cuando uno las viola con fines expresivos. Porque el conocimiento de las reglas de la lógica, además, nos permite desatar nuestra imaginación. La imaginación es un proceso lógico. Hay un pasaje muy bonito del descubrimiento de Harry, donde Elisa se sueña una cosa muy interesante. Se sueña que está en el salón, en su salón del colegio, y de golpe empieza a ver que que los elefantes tienen bigotes, que los cocodrilos tienen uñas. Bueno, y entonces, y se vea lo interesante. En la vida ordinaria, todos los gatos son animales, sí, todos los gatos son animales. Pero es falso que todos los animales sean gatos. En la vida ordinaria todos los animales no son gatos. Ah, pero cuando sueño sí. Cuando sueño, cuando mi imaginación se despierta, ahí sí todos los animales son gatos, porque todos los animales que aparecen en su sueño lo que hacen son cosas de gato, ¿no? Incluso invirtiendo las proposiciones, uno descubre capacidades expresivas. En Susi, el camino por el cual Harry descubre la poesía es invirtiendo las proposiciones lógicas con las que siempre ha trabajado. Concluyo con esto. Les pido que vayan nuevamente, como en otras ocasiones, a los textos que les envié en el primer correo. Y que miren uno que está allí, que se llama Lista General de Habilidades del Programa Filosofía para Niños. Todo esto del desarrollo lógico como base del pensamiento filosófico supone el cultivo de habilidades muy específicas. Lippmann habla de unas habilidades básicas que son las habilidades del hablante de una lengua, escuchar reflexivamente,
hablar dando razones, leer con sentido, buscando sentido en el texto escrito, escribir expresando los propios pensamientos. Esas son habilidades muy básicas que las tenemos que seguir cultivando toda la vida. Nunca terminamos de aprender a leer, nunca terminamos de aprender a hablar, nunca terminamos de aprender a escribir, ni siquiera a escuchar. Siempre podemos mejorar nuestra capacidad de escuchar, de leer, de hablar, de escribir. Esas son las habilidades más básicas, a la base de las cuales, como ya lo decíamos, está la capacidad de razonar. El que cultiva su capacidad de razonamiento, escucha más reflexivamente, da mejores razones al hablar, lee con mayor sentido porque puede extraer mayor cantidad de significado de un texto escrito y escribe con mayor fluidez porque razona de forma más ordenada. Pero hay un segundo grupo de habilidades fundamentales para Lippmann. Lo remito de nuevo a la lista general de habilidades. Hay habilidades de razonamiento, hay habilidades de investigación, hay habilidades de formación de conceptos y hay habilidades de traducción o de interpretación del sentido. Filosofía para niños busca cultivar muy diversos tipos de habilidades de razonamiento. Por ejemplo, reconocer inconsistencias y contradicciones. Eso es una habilidad de razonamiento. Supone, para eso es tan importante la lógica formal, para desarrollar esa habilidad de reconocer contradicciones, ¿cierto? Por ejemplo, reconocer falacias, aprender a construir, a elaborar razonamientos analógicos, saber cuándo una analogía lo ayuda a uno a explorar un problema. Son habilidades de razonamiento. Hay habilidades de investigación. La primera habilidad de investigación clave es saber formular preguntas. Esa es la habilidad de investigación por excelencia. Otra muy clave en la que hemos insistido es saber identificar supuestos. Hay habilidades de formación de conceptos. Por ejemplo, uno tiene que cultivar la capacidad de dar definiciones de los términos. Por ejemplo, eso que tocamos antes del dar, pedir y evaluar razones, esa es una habilidad de formación de conceptos, ¿cierto? Por ejemplo, la habilidad para hacer distinciones y relaciones o establecer semejanzas y diferencias, esas son habilidades de formación de conceptos, porque cuando estamos formando un concepto necesitamos hacer todo eso, establecer semejanzas y diferencias entre cosas. Hay habilidades de traducción o de interpretación del sentido, ¿no? Como por ejemplo cuando uno convierte ciertas expresiones que están en un lenguaje y los traduce a otro. Por ejemplo, una habilidad de interpretación es traducir lo que estamos diciendo en nuestra conversación ordinaria al lenguaje lógico, al lenguaje de las proposiciones, para poder examinar las relaciones, para ver si eso está bien estructurado, si eso es coherente. Pero aparte de eso, y concluyo con esto, Lippmann insiste en que para tener un mejor pensamiento no bastan las habilidades, por más especializadas que es. Aparte hay habilidades de investigación filosófica más especializadas que no las voy a tocar acá. Pero aparte de eso se requieren actitudes. Y actitudes muy básicas. Por ejemplo, una actitud permanente de escucha a los otros. Una actitud para entender y evaluar los argumentos de uno mismo y de los demás. Un esfuerzo por ser coherente, por corregir el propio pensamiento, el estar siempre dispuesto a aprender, el tener una mente abierta, mostrarse sensible al contexto, bueno, respetar a las personas y sus puntos de vista. El ejercicio filosófico en filosofía para niños supone actitudes fundamentales que tenemos que desarrollar y que tenemos que aplicar en cada momento. La lógica es una herramienta central para pensar mejor. Y filosofía para niños creo que nos ha devuelto un elemento que ha sido central en la cultura de Occidente, la idea de que para poder ser mejores pensadores, primero tenemos que disciplinar nuestro pensamiento. Y la lógica nos ayuda en ese esfuerzo por darle disciplina al pensamiento. Tengo una pregunta y me queda así como sonando. Si la lógica formal que estamos viendo
¿Contribuye al desarrollo de la metacognición? Sin duda. Sin duda porque nos hace pensar en una cosa clave y es qué reglas aplicamos al razonar. Y eso es generar pensamiento sobre nuestro propio pensamiento. El que intenta preguntarse qué regla estoy utilizando y si la estoy utilizando bien y si esa forma de razonamiento es válida, está pensando sobre su propio pensamiento, está generando una actitud autocorrectiva sobre su propio pensamiento. Claro, la lógica es esencial para la metacognición. Lo que pasa es que la lógica formal ya es un sistema de reglas mucho más complejo, que un niño muy pequeño todavía no maneja. Un niño de 5, 6, 7 años se contradice y hay que dejarlo que se contradiga, no hay problema. Digamos, las estructuras mentales que dan lugar a la lógica formal solo se forman hacia los 12 años. En eso tenía razón Piaget. Piaget estudia muy bien eso y él muestra cómo hay una génesis de eso. Es decir, no, uno desde niño no nace completo, su mente se va desarrollando. Y las estructuras mentales que hacen posible el manejo de las reglas de la lógica formal, que le permite a uno pensar en términos de proposiciones, eso solo se va formando más adelante hacia los 12 años. Eso no quiere decir que el niño no pueda pensar ordenadamente, lo puede hacer, pero él no se da cuenta muchas veces de que se contradiga. El razonamiento del niño no es sensible a la contradicción, pero uno sí puede ayudarle a que vea la contradicción. Hay unos estudios, Piaget hizo unos estudios preciosos que se llaman los estudios sobre la lógica del niño. Son sus primeros estudios de hace ya casi un siglo, en los años 20 del siglo XX. Los primeros estudios que hizo Jean Piaget fueron estudios sobre la lógica del niño, es decir, cómo razonan los niños, cómo es el tipo de juicios que hacen, si se contradicen, si son capaces de hacer introspección, etcétera, etcétera. Esos estudios son muy bellos y finalmente lo que le muestra, qué significa el porqué de los niños, bueno, etcétera. Pero lo que muestra Piaget es que los niños todavía no son sensibles a las reglas básicas de la lógica. Ellos se contradicen y no se dan cuenta. Parte del ejercicio de filosofía para niños a veces es ayudarles a que descubran sus contradicciones, porque ellos no se van a dar cuenta fácilmente de eso. Eso es un ejercicio metacognitivo. Eso de preguntarles por qué lo que dices es una buena razón, eso es un ejercicio metacognitivo, porque es metacognitivo todo aquello que nos lleve a pensar sobre el propio pensamiento. Y todas las novelas de filosofía para niños y todo el programa de filosofía para niños lo que nos enseña es que si queremos comprendernos a nosotros mismos, tenemos que comprender el pensamiento. Les vuelvo a leer la composición de Harry, que es muy bella. Así que les leí ayer un pasaje. Cuando a Harry le ponen a hacer una composición sobre qué es la cosa más interesante del mundo, voy a volverles a leer, ahora no la encuentro, ayer se la leí. ¿Qué es la cosa más interesante del mundo? Aquí está. Para mí, dice Harry, la cosa más interesante del mundo entero es el pensamiento. Yo sé que también hay muchas otras cosas que son importantes y maravillosas, como la electricidad, el magnetismo y la gravitación. Pero aunque nosotros las entendemos a ellas, la electricidad, el magnetismo, la gravitación, no pueden entendernos a nosotros. Por eso el pensamiento debe ser algo muy especial. Si pensamos en la electricidad, la podemos entender mejor. Pero si pensamos en el pensamiento, es como si nos entendiéramos mejor a nosotros mismos. Me quedan rondando dos grandes preguntas en base a lo que usted decía de iniciar las habilidades del pensamiento superior, justamente a través de incluirse dentro de estos ejercicios de la lógica formal. Yo me pregunto, ¿qué tipo de acciones podemos incluir dentro de un currículo, específicamente dentro de actividades didácticas de aula, para no caer en esa lógica formal, teórica, hablemos, donde al estudiante estas razones se convierten como algo
muy complicado. O sea, no sé si hay ese tipo de acciones como que nos puedan guiar como docentes. Y la otra pregunta que me planteaba es, usted hablaba de estas razones del corazón y que lógicamente tienen que seguir ciertos tipos de lineamientos, hablemos así. La otra pregunta es, ¿cómo al tener estas razones del corazón no caer en este subjetivismo irracional que a veces tendemos como seres humanos generalmente a caer en eso? Esas son mis dos interrogantes. Voy a empezar por la segunda, sí. Las razones del corazón no son subjetivismo, en eso estoy de acuerdo. Una razón del corazón no es un capricho. Una razón del corazón es algo que nos compromete, pero tiene que ser razonable. Si una razón del corazón tiene que ser una buena razón, tiene que ser una razón que invoca algo más universal que mi capricho, ¿cierto? Una razón del corazón, por ejemplo, se inspira en el respeto a la vida, ¿cierto? Uno momentos en que dice, yo no soy capaz de hacer eso. Y no soy capaz de hacer eso porque yo tengo un sentido de mi propio valor, tengo un sentido de pertenencia al género humano, no puedo hacerle daño a otra persona, aunque tuviera ganas de hacerlo, ¿cierto? Porque las razones del corazón no son caprichos, las razones del corazón invocan cosas universales, el valor de la vida, el respeto hacia el otro, principios mucho más universales, la justicia. ¿Cierto? Entonces, las razones del corazón no son razones caprichosas, son razones que invocan cosas de valor supremo. Lo otro es cómo aprender lógica formal sin que sea tan aburrida. Es un poco la pregunta de Sonia que me parece muy útil. Porque es que los cursos de lógica formal, yo lo entiendo, son muy aburridores. Hay cuando uno le empiezan a poner reglas y entonces aplique reglas a unas cosas totalmente abstractas. Si P entonces Q y no ocurre que P y si S entonces T tal, demuestre que X. Esa vaina es un poco aburridora, la verdad. O le dicen silogismo, entonces tienen que cumplir estas reglas y ¿por qué las cumplen o no las cumplen? A veces es un poco aburrido, yo eso lo entiendo. Yo era de los que odiaba la lógica hasta que conocí filosofía para niños. A mí la lógica no me gustaba, aprendí a degustarla con Lippmann, viendo cómo la lógica funcionaba en la vida cotidiana, que eso es lo que le muestra a uno muy bellamente Harry. Pero hay muchas formas de enseñanza de la lógica que son tremendamente lúdicas. Yo ayer les puse, por ejemplo, unos dilemas, unos enigmas. ¿Los enigmas de Cherezade de anoche les gustaron o no? Son ejemplitos sencillos con los que uno puede jugar y son un juego. Y todo eso desarrolla una capacidad lógica, pero eso hay que entrenarlo. Eso hay que entrenarlo. Hay esos enigmas de Cherezade los inventó un filósofo norteamericano, Raymond Smullyan. Raymond Smullyan, yo les conté, es médico, matemático, mago, etc. Y él coge los grandes interrogantes de la lógica y los traduce a historias literarias clásicas. Juegos de ajedrez para Sherlock Holmes, los enigmas de Cherezade, tiene otro que se llama Alicia en el país de las adivinanzas. Entonces coge la historia de Alicia, pero la transforma en adivinanzas lógicas. Tiene muchos libros, yo conozco por lo menos unos 8 libros de él traducidos al español. Son muy interesantes para recoger enigmas. Hay algunos de los enigmas que yo les puse ayer han sido adaptados de libros de había en Argentina, yo no lo volví a conseguir en ninguna parte, y creo que había una revista que se conseguía en los kioscos en Buenos Aires, se llamaba Enigmas Lógicos. Yo cuando estuve en Buenos Aires hace años, me conseguí varios números, pero nunca logré conseguir dónde suscribirme, no sé qué pasó con esa revista. Pero en internet hay muchos juegos lógicos, para niños chiquitos también, con imágenes. Busquen enigmas lógicos, en internet hay cantidades de cosas. Porque el razonamiento no solo es con palabras, con los niños se pueden hacer juegos lógicos muy bonitos con imágenes también.
Entonces, la lógica se puede cultivar con herramientas que están al alcance de todos, que son muy sencillas. Pero una cosa importante es que eso necesita continuidad. Yo creo que si un programa de desarrollo de habilidades lógicas haría mucho bien, más aún en comunidades marginadas, porque una de las cosas terribles del capitalismo, de la sociedad en la que vivimos, es que es una sociedad competitiva. Y en una sociedad competitiva las personas menos favorecidas tienen pocas posibilidades de competir. Y en buena parte la discriminación es cognitiva. En la medida en que a las comunidades más vulnerables les demos también capacidades, mejores capacidades de razonamiento, les damos mejores herramientas para que luchen por sus derechos. Entonces yo creo que el cultivo de la capacidad lógica tiene un gran valor político. En la medida en que mejoremos nuestra capacidad de razonamiento, estamos en mejores condiciones de vivir de forma más democrática. Esa es una convicción clave de filosofía para nosotros. El desarrollo de la capacidad lógica es una condición de ejercicio de la ciudadanía democrática. Para que haya democracia, lo importante no es que haya ni parlamento, no, sino que haya ciudadanos razonables, dispuestos a argumentar. Sí, lo que yo entiendo de todo esto y al final cuando usted nos hablaba de las habilidades y actitudes que se manejan dentro de la filosofía para niños, pues yo de manera general y todo lo que hemos estado analizando es que al final lo que se busca es crear un estilo de vida, ¿no? Por eso se debe cultivar habilidades y se debe tener actitudes que marcan el estilo de vida de una persona. Caso contrario, no funciona como una clase, digamos, magistral en donde se da una instrucción nada más, sino se debe reflejar ese estilo de vida. Entonces ahí se entiende, porque lo que usted me decía, por ejemplo, es difícil entender la lógica desde el ámbito simplemente académico, pero en cambio en la práctica ya se la entiende y como lo que usted dice, por ejemplo, yo por ejemplo cuando estudié filosofía en la universidad, pues yo no entendía nada tampoco, pero recién ahora digamos ya para dar clases en el colegio yo tuve que buscar la forma de entender primero yo para poder transmitir, entonces, y es más fácil que ellos entiendan en cosas prácticas de la vida. Sí. Caso contrario, no se puede ni transmitir ni hacerles entender a los otros. Eso no. Claro, yo estoy totalmente de acuerdo, es decir, el ser razonables es desarrollar un estilo de vida. Y filosofía para los niños por lo que propende es por cómo formarnos para un modo de vida razonable. Y eso supone habilidades lógicas, que son muy esenciales. Porque la lógica se requiere para ser un buen ciudadano, pero también para ser un buen poeta. Pero también para encontrar soluciones prácticas a los problemas de la vida y para encontrar soluciones razonables a nuestros conflictos éticos y políticos. Entonces, eso es muy importante. Y evidentemente cuando uno es maestro de lógica, está obligado a cultivar un mejor razonamiento y tiene que buscar estrategias y herramientas para eso. Yo le recomiendo mucho los enigmas lógicos, le recomiendo mucho los libros de Raymond Smullyan, la lógica clásica de Irving Copy, con la que se ha enseñado mucho tiempo lógica en muchos países del mundo, tiene cosas muy buenas. Entonces, hay muchas herramientas que son útiles y que nos pueden servir.